Irene Moreno, buenos días, ¿cómo estás? La verdad, feliz como siempre de estarlos escuchando. Y bueno, qué rico todo esto de comer y poder comer saludablemente. ¿No? O sea, no tienes por qué poner en riesgo tu salud durante estas fechas, como tampoco tenemos que poner en riesgo nuestra integridad si le damos variedad navideña a nuestra vida sexual. Eso me gusta porque aparte la Navidad encaja en todos los aspectos de nuestra vida y también en la sexualidad. Claro, el ¿no? nacimiento de una vida sexual mucho más plena, mucho más rica. Lo platicaremos en algún momento, para los orientales, la sexualidad es una conexión con Dios, con la divinidad, lo cual, bueno, le da una connotación totalmente distinta. Pero hoy, bueno, yo lo que quiero es justamente que hablemos del paso del misionero al Kama Sutra. ¿Qué es el misionero? Qué bárbara, eso la verdad me pareció algo muy interesante. Yo ya, mira, aquí traigo mi tabletita para tomar nota porque se me hace que, ¿cómo en 5 pasos vamos a hacer todo esto? Pues simplemente es tomando nota de lo que no estamos haciendo, de lo que tal vez estemos dejando de lado, para dejar el clásico misionero, que es la posición tradicional, el hombre arriba, la mujer abajo, y darle de verdad esta posibilidad. Pongo el Kama Sutra realmente solamente como una analogía con lo que es la diversidad y el divertimento en el tema del erotismo. Entonces, bueno, vamos a empezar a pensar lo que cotidianamente hacemos. Punto número 1. La misma hora. ¿Por qué el sexo tiene que ser en la noche, Enrique? Pues porque ya estamos en la casa relajados y decimos, bueno, pues ¿qué ahora qué sigue? Pues vamos a hacerlo. Claro, pero ¿sabes qué sucede? Que generalmente llegas en la noche, después de haber trabajado todo el santo día, después de haber tenido una jornada difícil, en la oficina con los niños, que fuiste al mercado, que fuiste a hacer ahora entre las fiestas, las posadas, las parrandas. A las 12 de la noche lo único que quieres hacer es dormir. Sí, tienes razón. Y entonces, ¿sabes qué? La vida sexual brilla por su ausencia. ¿Por qué no? Pues nos echamos el mañanero, como dicen por ahí, o buscamos un espacio al mediodía o a media tarde y permitimos, ¿verdad?, que tengamos mucha mayor energía. Tenemos siempre más energía de día que de noche. Sí. La noche está hecha para dormir biorrítmicamente y bueno, en la mañana podemos tener más energía, o a media tardecita, para tener un encuentro sexual rico, en el que estemos alertas, en que todos nuestros sentidos están a todo lo que dan. Ok. Bueno, entonces yo les diría, reflexionemos por qué siempre el sexo en la noche. Vamos a dar variedad, vamos a dar posibilidad de que sea en otros horarios donde nos sintamos con mayor energía y con mayor deseo sexual. En otros lugares, como bien mencionas, en la regadera. ¿Por qué Punto no? número 2, ¿por qué siempre en la cama? Ajá. A la misma hora y en la cama, y además el mismo día viernes por la noche. No, o sea, perdón. Entonces, qué importante es que también busquemos darle variedad a los espacios. Ok. Cuando cambiamos de lugar, ya ahí ya agarramos como otra actitud. Decimos, ¿por qué efectivamente no en la regadera a la hora del baño? ¿Por qué no en la cocina mientras preparamos el pavo? ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no hasta en el auto, verdad? En una de esas. Claro. Y yo les digo, bueno, ni siquiera tienen que arriesgar a salirse a la calle, las parejas que viven juntas y quieren darle variedad, pues en el garage de su casa, nada más ojo con los vecinos, ¿verdad? Una serie de cosas, darnos la oportunidad. ¿Por qué no un hotelito? Sí. ¿Por qué no hoy al mediodía, que vamos a hacer las compras y le decimos a los niños, ahorita venimos, nos vamos con nuestra pareja a uno de los múltiples love hotels, como se llaman, o estos hoteles kinky, que en la Ciudad de México hay de verdad una variedad impresionante de posibilidades en todas las colonias y en todos los lugares, y de verdad además bonitos, lindos, limpios, y bueno, ya le diste un cambio radical. Ya hiciste la tarde diferente, ¿no? Exacto. Entonces, cambiamos la hora, cambiamos el lugar. Yo pongo el punto número 3, vístete o desvístete para el encuentro sexual. Aunque no lo crean, ¿sabes qué suele ocurrir ya en las parejas? Ya ni siquiera se desvisten. ¿Ya no? Ya ni siquiera se desvisten, algunas con la ropa puesta, ay, pues órale, ya va, a lo que vamos. O peor aún, ¿no? Ni siquiera hay como todo este ritual de me voy a vestir para la ocasión. Ajá. Salgo con mis pants o mi pijama toda fodonga, ellos y ellas. Sí. Y no hay como, bueno, me voy a vestir para ti, para insinuarme, para excitarte, para despertar nuevamente nuestra sensualidad. Entonces, bueno, vamos a vestirnos y a desvestirnos. Desvestir es un arte. Yo invito a las parejas a que desvistan a su pareja, que le quiten poco a poco y suavemente la ropa. No es de que, bueno, ya me la quité, ya, órale, porque ¿sabes qué? Tengo que irme a trabajar, o ya estoy cansado, ya me harto. Vamos a hacer nuevamente el ritual de vestirme para la ocasión, de comprar una prenda íntima linda que le va a gustar a mi pareja, o chistosa o divertida, de Santa Claus, del elefantito, qué sé yo, para ponernos como en esta actitud distinta y, bueno, finalmente darnos esta posibilidad del desvestirnos con arte, hasta hacerte un striptease a la pareja. Vamos nuevamente a tomar este ritual, y la desnudez en el encuentro sexual es muy importante, porque es la conexión total de la piel con la piel, que es nuestro órgano sexual más grande, más
más largo, ¿no? Sí. Como 3 metros de pie. Abarca mucho. Abarca todo y recuerden que abarca desde la punta del pie hasta la cabeza. Sí. Otro punto fundamental es crear un ambiente. Y el ambiente puede estar, como decía yo, en este hotel o en mi propia habitación. Si tenemos una tina, ¿por qué no poner unas veladoras, poner una copita de vino, buscar alguna música que sea sensual, que nos incite, que nos invite? Puedo poner a lo mejor simplemente en el suelo de mi recámara una colchoneta, le pongo pétalos de rosa, pongo algunos aromas, algunas esencias. O sea, realmente creo un Aceititos. ambiente, aceititos, Oye, Irene, cremitas. es que todo esto que comentas, por lo general lo hacemos, te digo en qué día nada más. El 14 de febrero. El 14 de Y febrero. el resto del año se nos olvida. O nuestro aniversario de bodas o ¿No? de noviazgo, como si Ajá. fuera solamente ese día. Y es como pensar que solamente una vez al año tienes derecho a divertirte, ¿No? a pasártela Claro. bien, a tener una comilona, ¿no? En el tema amoroso, en el tema erótico. Sí. Y el punto número 5, yo pongo como, nuevamente, conéctate con la creatividad. Las relaciones sexuales tienen que ser creativas. Y en la creatividad implica atrevernos, abrir nuestra mente a otras posibilidades, a nuevas opciones, ¿no? Ok, vamos a leer nuestro libro del Kama Sutra, que además son unos libros hermosísimos que se pueden conseguir en las librerías en el área de temas de educación sexual o de erotismo. Y van a encontrar ahí cosas a lo mejor hasta muy locas, que dices, oye, esto está, pues diviértete, ¿qué más da? probemos. Prueba, igual no sale, pero igual y sí. Igual descubres nuevas sensaciones, igual te das cuenta que esto que pensabas que jamás serías capaz de hacer, si lo logras. Entonces, crea este ambiente para que después de crear el ambiente te abras a esta posibilidad. Ya puse mis sentidos, hay música, hay aromas, hay texturas distintas. Bueno, todo esto me permite también abrir mi mente, abrir mi creatividad y ponerle este toque distinto a nuestra vida sexual. Claro. Vamos a darle relevancia, vamos a respetar este don que nos dio la naturaleza, que es el disfrute, con responsabilidad, como siempre lo decimos, con información, pero sobre todo con una mente abierta, dispuesta a disfrutar y hacer disfrutar a la pareja. Todavía tenemos tiempo de terminar este año haciendo estas cosas, Claro, atreviéndonos. claro. Y si no, si de plano no, pues entonces ponerlo para nuestros propósitos de año Agendarlo, nuevo. claro, ¿no? eso lo hablaremos para el 31 de diciembre. Eso me Les traeré muchos gusta. tips, por supuesto que sí. Irene, pues muchas gracias A ti, mi querido Quique. por ponerle sabor al asunto. Y que tengan un feliz fin de semana. Eso es todo. ¿Y hay que hacer qué? Pues el amor y no la guerra. Eso es todo. Vamos a un cortecito, regresamos. Así es, Enrique. En este día